Costa Rica vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La pobreza no para de crecer, el desempleo agobia a 1 de cada 4 costarricenses y según el Estado de la Nación, el país nunca fue tan desigual como en este momento. A pesar de esta crisis económica y social, los movimientos sociales y sindicatos se enfrentan a la ardua tarea de despertar tras sufrir fuertes ataques mediáticos, laborales y legales en los últimos 4 años. Hola, soy Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC. Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, los sindicatos y movimientos sociales contuvieron su fuerza ante la promesa de un cambio. Sin embargo, fue en el segundo mandato del PAC, en el gobierno de Carlos Alvarado, en el que se dieron las peores reformas antilaborales de los últimos 20 años. Se aprobó el combo fiscal, que envió a miles de personas directamente a la pobreza y a cientos de comercios al olvido. También se aprobó la ley antihuelgas, que prácticamente prohibió las huelgas políticas en Costa Rica. Después de aprobadas esas leyes, el movimiento sindical y social de Costa Rica ha caído en un bache, en donde parece que las posibilidades son limitadas para dar las luchas necesarias en favor de la clase trabajadora. En el 2022 apareció una figura proveniente del Banco Mundial y sus nefastas políticas empobrecedoras, Rodrigo Chávez. A pesar de representar lo más añejo de las políticas neoliberales y al gran empresariado costarricense, las clases populares ven en Chávez una esperanza que poco a poco se apaga, porque no se ven cambios sustantivos en la vida diaria y económica de la gente. En ese contexto tan adverso, es de vital importancia que los movimientos sociales y los sindicatos de toda la clase trabajadora se unan en un frente común de lucha, que tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora que constituye la mayor parte de la población. En ese sentido, es de suma importancia conocer a qué y quiénes nos enfrentamos en el gobierno y la Asamblea Legislativa, para saber reconocer sus errores y fortalezas, para saber qué norte seguir como movimientos sociales y clase trabajadora. Las luchas, protestas y huelgas no se dan por generación espontánea. Se deben crear las condiciones para que la clase trabajadora tome un rol protagónico en el presente y futuro del país. El contexto me parece que debe verse un poco más allá, digamos, y no es que me voy a ir a los años 40 y hablar de, pero es indispensable saber, digamos, que en el siglo pasado, mediados, se construyó un modelo de desarrollo y de Estado que de alguna manera, digamos, procuraba un desarrollo más equitativo, más justo, ¿verdad? Se le llamó el Estado social, de derecho, el Estado benefactor, y aunque no es cierto que era el paraíso en Costa Rica, y mucho menos en las áreas rurales, ciertamente, digamos, el país entró en un proceso de desarrollo un poco más equitativo. El ascenso social, digamos, entre los años 60, incluso a mediados de los 70, fue altísimo, gracias, digamos, a todas las instituciones sociales que se crearon en los años 40, la Caja, la UCR, el INBU, que no sé, creo que no se llamaba así, la educación extendida, digamos, a prácticamente todas las áreas del país, etcétera, etcétera. Por cuestiones que no son difíciles de entender, y este modelo empezó a hacer crisis, especialmente en el caso nuestro, a partir del año de 1980, que fue una gran crisis terrible, ¿verdad? A partir de ese momento, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y estas organizaciones dirigidas por los gringos, empezaron a definir lo que sería un proceso, le llaman, yo no sé de dónde salió el término, pero yo lo rescaté desde hace tiempo, definir un proceso de contrarreforma social. A partir de ese momento, Comonge inició, digamos, los programas de ajuste estructural. Pero, ¿qué eran los planes de ajuste estructural? Fueron reformas estructurales en el Estado y economía costarricense impulsadas por Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana desde los años 80 hasta el cambio de siglo.
Las reformas tenían un carácter de privatización de la economía y eran el requisito para que Costa Rica pudiera tener acceso a créditos internacionales con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para estabilizar la economía. Como ha demostrado la historia, las reformas fueron pensadas para favorecer a algunos sectores poderosos de la economía en grave perjuicio contra los obreros, trabajadores profesionales, campesinos y para las familias de zona rural. Pero especialmente el primer gobierno de Óscar Arias fue el que puso los puntos claves para ir desmantelando en un proceso largo que todavía hoy vivimos a las instituciones más importantes del país. A mí todavía recuerdo el olor del gas cuando Óscar Arias mandó a garrotear a los campesinos que se habían afincado en la catedral, protestando contra el desmantelamiento de lo que era los precios de sustentación, ¿verdad? Entonces vino todo el proceso, ¿para qué maiceros ni frijoleros? Si eso lo podemos comprar afuera, lo que necesitamos es exportar piña, exportar melón, banano, bueno, que ya era tradicional. Bueno, entonces ese proceso de contrarreforma se viene desarrollando desde los años, ya le digo, para ponerle fecha, 1986, los programas de ajuste estructural, y se empieza a dar un proceso muy fuerte. Uno de los hitos más importantes, digamos, relacionados con el movimiento sindical es la huelga de 1995 contra la reforma de pensiones. Fue, digamos, tal vez el primer golpe terrible que se le dio a las organizaciones sociales del magisterio. Pero todo este proceso implicó incluso que lo que es el movimiento sindical en Costa Rica se empezara a reducir exclusivamente al sector público. Si nosotros nos acordamos en los años 70 y 80, mediados de los 80, en este país el movimiento sindical fuerte era el movimiento bananero. Porque el gobierno que tenemos en Costa Rica defiende los bienes de la compañía bananera y no los hijos del país. A mí me da vergüenza ser tica con un gobierno como el que tenemos. Ellos son los que están politizando y están matando a los verdaderos trabajadores, a los que le producimos a la patria desde aquí, de la zona bananera. Esa es la tal democracia que tiene Costa Rica hoy. Un presidente que es yanqui. Era poderoso, era muy, muy poderoso. Vinculado al Partido Vanguardia Popular, sin duda, ¿verdad? Era muy claro, digamos, le llamaban la correa de transmisión y todos esos conceptos que tenía alguna razón, pero bueno, que ciertamente hicieron del movimiento bananero un poderoso movimiento en el que usted entraba a una finca bananera y usted veía a los obreros con un librito que era la convención colectiva, discutiendo diariamente con el mandador, ¿verdad? Fue un caso excepcional, las casas, el agua, la electricidad, bueno, ese movimiento fue totalmente destruido, sistemáticamente, con la ayuda del movimiento solidarista, es más, se fue la estrategia, y efectivamente, del 86 en adelante, ese movimiento desapareció, lo que significó que en el país el movimiento sindical se, digamos, retrayera al sector público. Ese me parece a mí es una debilidad terrible del movimiento sindical que no siempre la vimos nosotros. Yo que fui, digamos, muchos años, digamos que no dirigente, pero sindicalista, no veíamos eso, nos faltaba, digamos, decir, bueno, pero es que este movimiento no puede carecer de una organización en el sector privado, ¿verdad? En la segunda década del siglo XXI, de la cual estamos hoy partícipes nosotros,
los vientos no han sido favorables para las organizaciones sindicales o los movimientos sociales. ¿Las razones por qué? Porque en este caso los grupos de poder han utilizado distintos mecanismos para someter a sus condiciones a todos los trabajadores. Y en este caso podemos verlo en la situación que está viviendo nuestro país. Y no es que solamente están tocando al sector de los trabajadores de la educación, sino también al sector de trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, al sector del ICE, por darte unos ejemplos, y también a sectores sociales que están involucrados porque son parte de nosotros, como son los agricultores. Ahora, ¿cuáles son esos problemas que venimos enfrentándonos la sociedad costarricense? Bueno, es el crecimiento de la desigualdad, y es real, porque así lo han manifestado los estudios de la CEPAL. Costa Rica es entre los países más desiguales en América Latina y en el mundo. Y hoy podemos ver cómo se ha dado el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza de forma vertiginosa. A partir de la implementación de los programas de ajuste estructural es que comienza a crecer la desigualdad en Costa Rica, hasta convertirse en uno de los países más desiguales del mundo. En el año 1988, el 20% más rico del país acumulaba el 47% de los ingresos totales del país. Para el 2004, después de la implementación de los PAE, el 20% más rico llegó a tener el 54% del total de ingresos. Para el año 2022, el país alcanzó los niveles de desigualdad más altos de su historia. Solamente el 10% más rico obtiene el 50% de la riqueza. Una pequeña minoría que representa al 1% más poderoso acumula 20% de los ingresos. Mientras que el 50% de la población con ingresos más bajos en el 2022 tiene un acceso únicamente a un 10% del total de los ingresos del país. ¿Y eso a qué se debe? A que se han venido implementando políticas fiscales que no promueven el mejoramiento de la estabilidad económica del país, sino que lo que incentivan es el desarrollo de lo que es de forma acelerada del deterioro de las condiciones de vida de todos los ciudadanos costarricenses. Y eso lo vemos día a día dentro de la sociedad, vemos cómo están congelados lo que son los salarios, no hay ningún tipo de reajuste, ningún reconocimiento por la situación de costo de vida. Y esa situación también nosotros las podemos ver de forma palpable dentro de los centros educativos. No solamente en las condiciones que llegan esos niños a estudiar, sino también los recortes presupuestarios que ha recibido desgraciadamente lo que es el sistema educativo en este país. A alguien que a partir de este instante y hasta el 8 de mayo del 2026 aspirará con todos mis esfuerzos a acatar la cabalidad del mandato de ustedes, cumplir y hacer que se cumpla la voluntad de un pueblo soberano en todos los quehaceres del Estado, dentro del marco riguroso del derecho que nos rige. Con la llegada de Rodrigo Chávez a la presidencia de la República es la continuidad o la profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. Ya viene a pasos más agigantados, a pasos más fuertes, a ver cómo impone cosas que en gobiernos anteriores, a pesar de lo que ha sucedido, no se pudieron desarrollar, pero que quedaron aprobadas leyes que prácticamente le indican el camino y que lógicamente él viene con todas estas intenciones de ver cómo viene a intervenir, a controlar lo que es el sistema público en Costa Rica. ¿Cuáles son algunas de las leyes aprobadas que le abrieron el camino a Rodrigo Chávez para desmantelar el aparato público de Costa Rica? Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Una serie de reformas fiscales para proteger a los más poderosos e implementar impuestos a las clases más bajas del país. Ley antihuelgas, que prácticamente prohíbe las huelgas en el país por asuntos políticos. Ley de Empleo Público.
una ley que le da al Poder Ejecutivo poder sobre decisiones financieras y laborales en todas las instituciones autónomas y prácticamente prohíbe las negociaciones colectivas en el sector público. No solo en la Caja Costarricense del Seguro Social, ya sabemos lo que hizo en el ICE, prácticamente vino a cambiar abruptamente, ¿verdad?, la estructura que estaba nombrada de jefaturas o de jerarquía, ¿verdad?, para nombrar a su gente. Ve al ICE. ¿Ustedes creen que el ICE hoy es una institución que desarrolla el país? Jamás. Ya sabemos también lo que ha sucedido con las universidades, ¿verdad? Es, como dijo don Belisario, un cachimbal de dinero, y es un cachimbal de dinero que le va a la UCR, la UNA, el TEC, la UNED y más recientemente la UTN. Es muchísimo dinero. Lo que ha propuesto para vender el Banco de Costa Rica. Otra acción clave que le vamos a proponer a los señores diputados es la venta de activos bancarios, en particular BICSA y el Banco de Costa Rica. Etcétera, etcétera. Entonces, más allá de la caja, viene con un propósito de venir a debilitar, de venir a desmantelar las instituciones públicas, porque así lo demandan los organismos internacionales. En la caja ha sido una actitud más abrupta, en razón de que esto vino a coincidir con el pago del ajuste salarial que ha estado pendiente desde el 2020, y como es una institución totalmente autónoma, ¿verdad?, a él se le ha dificultado o se le dificultó hasta ahora venir a decir que ese ajuste salarial no se paga. Pues el aumento salarial emana de un decreto firmado por el propio presidente cuando era ministro de Hacienda. Entonces, ¿cómo podría ser ilegal pagar un decreto que él firmó y que además había sido suspendido por la emergencia COVID, que él también derogó la emergencia COVID? Mi nombre es Rodrigo Chávez. Quiero agradecerle al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, que me haya nombrado como el próximo ministro de Hacienda de Costa Rica. En el 2019, cuando Rodrigo Chávez era ministro de Hacienda de Carlos Alvarado, firmó un acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social para poder hacer un ajuste salarial. Sin embargo, debido a la pandemia, el ajuste fue congelado hasta el 2022, cuando en el mes de agosto el ahora presidente Chávez firmó un decreto para levantar el estado de emergencia del país por COVID-19. A partir de ese momento, el ajuste salarial fue descongelado, pero el presidente se ha negado a reconocerlo y ha llevado a cabo un ataque contra los directivos de la Caja por hacer el ajuste que él aprobó en el 2019. También en su poco tiempo de estar en la Casa Presidencial, ha venido, por ejemplo, a proponer una moción en la Junta Directiva de la Caja por medio de su presidenta ejecutiva, ¿verdad?, incondicional totalmente, por eso quitó al anterior presidente ejecutivo, valga la redundancia, a proponer que la Caja voluntariamente fuera incorporada en la regla fiscal. Eso no le vemos nosotros ninguna razón, porque si la ley no lo dice, no tiene por qué incorporarlo. Pero las intenciones es meter a la Caja Costarricense del Seguro Social, violar la autonomía que indica el artículo 73 de la Constitución Política de este país, para proceder a hacerle o aplicarle todas las medidas de recortes presupuestarios y el control también dentro de esta institución. La regla fiscal fue un mecanismo introducido con la Ley de Finanzas Públicas del 2019 que pone un límite a la ejecución de los presupuestos de la mayoría de entidades públicas. Este mecanismo ha causado graves recortes a programas importantes de salud, educación y desarrollo humano. Fondo Monetario Internacional hace un análisis del proyecto de ley y nos hace una serie de observaciones que vamos a manejar a través de decretos y una serie de observaciones con respecto a la ley.
El contexto que vivimos hoy como país tiene sus orígenes en una serie de reformas y leyes que le han quitado a los trabajadores sus derechos y su poder de participación dentro de las decisiones del país. Estas contrarreformas tienen su origen en el propio modelo de desarrollo que se ha impulsado desde los años 80, conocido como neoliberalismo. Hay un conflicto estructural entre trabajo y capital. Eso es así desde que se inventó el capitalismo, ¿verdad? Y ese conflicto no se resuelve. No se resuelve. Uno lo puede atender con una negociación colectiva, uno lo puede atender con leyes, con políticas públicas, lo que sea, ¿verdad? Pero no se resuelve, es un conflicto estructural. Si yo soy tu patrono, yo te quiero pagar menos y vos querés que yo te pague más, y yo quiero que vos trabajes más horas y vos trabajar menos. Eso es, digamos, un ejemplo de cómo se ve ese conflicto estructural. Entonces, frente a ese conflicto estructural, los países establecieron diferentes modelos. En el caso de Costa Rica, es el mismo modelo, ¿saben a qué? El mismo modelo al que estableció Pinochet en Chile, al que se estableció en Perú, en Colombia, en Paraguay, en Ecuador. Vean el tipo de países de los que vengo hablando. ¿Eso es casualidad? No, no es casualidad. El modelo tiene muchas aristas, pero se basa básicamente en dos. Uno, deslegitimación de la organización sindical y entender que el conflicto es una enfermedad inventada por los trabajadores y por los sindicatos, que el conflicto en realidad no existe. Lo bueno es la paz social, les suena conocido, ¿verdad? Y los sindicatos son malos porque inventan conflictos. Entonces se va del conflicto estructural que está ahí. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque eso se expresa luego en un ordenamiento jurídico en particular en mecanismos de disciplinamiento. ¿Cómo yo disciplino a los sindicatos y a los trabajadores? Eso lo hacen todos los modelos, pero de una manera particularmente grave en este modelo de todos estos países, incluido Costa Rica. Y una de las cosas principales, que es una genialidad, ¿verdad? Tiene luego la fresa del pastel, que la voy a decir en un segundo, pero la genialidad es que el capital dice, bueno, ¿qué será mejor? ¿Que los trabajadores se peleen conmigo o que se peleen entre ellos? Y no hay que ser genio para imaginarse. Entonces eso se expresa luego ¿cómo? En sindicatos, por empresa o por centro de trabajo. En negociación colectiva por empresa o por centro de trabajo. Entonces la lógica que se genera es que APSE piensa de ANDE lo que ANDE piensa del SEC y el SEC piensa de ANDE, APSE, porque están queriendo, recuerden todo lo que pasó con la negociación colectiva y que con forceps finalmente APSE entró, ¿verdad? Porque la lógica es que yo soy el sindicato más representativo y yo soy el que negocio la convención, que es mi propiedad. Porque la bronca es de este otro sindicato, que además es un sindicato malo, y entonces se genera toda esa bronca entre sindicatos, y mientras los patronos con una sonrisa de oreja a oreja en el sector público, en el sector privado. Igual pasan las bananeras o las piñeras, es exactamente igual, exactamente igual. En el sector público se acompaña además de confites muy importantes, de mecanismos de clientelismo, ¿verdad? Donde yo te ofrezco estar en una entidad X con dietas u otras cosas, ¿verdad? Y de repente uno ve que hay dirigentes que empiezan a bailar un ritmo muy distinto. Eso no es excepcional de Costa Rica. Son todos los mecanismos de disciplinamiento que en ese modelo se generan, ¿ok? Yo siempre lo pongo que es como que si estuviéramos en Argentina, que es donde yo hice mi doctorado. Tienen un dicho que estamos tan mal que estamos como remando en una piscina de dulce de leche. Imagínate lo que es eso, ¿verdad? Bueno, así están los sindicatos, remando en una piscina de dulce de leche. Pero la genialidad, la fruta del pastel, donde ya uno dice hay que quitarse el sombrero, es que se le ha hecho creer a los dirigentes sindicales que la culpa la tienen los otros dirigentes sindicales, ¿verdad? Entonces, la lógica es, si tan solo ese barquito que también está remando en la piscina dulce de leche se hundiera, yo remaría mejor en la piscina dulce de leche.
Entonces la bronca es entre trabajadores y sindicatos. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos de disciplinamiento están para eso, la negociación colectiva por rama, por empresa, por centro de trabajo, el sindicato de esa naturaleza, lo público separado de lo privado, gobierno central separado de entidades autónomas, etcétera, y todos son clase trabajadora. Pero están no solo separados, sino enfrentados entre sí. Si tan solo este dirigente sindical desgraciado, ¿verdad?, desapareciera, a mí me iría mucho mejor. Y no es así, y no es así. Al dividir a la clase trabajadora por empresa, gremio o por sector público y sector privado, los grandes poderosos que impulsan el modelo de desarrollo neoliberal tienen más facilidad para imponer sus reformas y debilitar las condiciones de vida de los trabajadores. En las distintas instancias, el Busco, Patria Justa, las centrales, que usted ve, bueno, que están cada una jalando por su cuenta y que no tienen ninguna razón política, ideológica para estar en distintas instancias, porque si usted ve los programas, prácticamente son los mismos todos. Además, como decía yo, en la noche del neoliberalismo todos los sindicatos son pardos. Es decir, al neoliberalismo le importa un comino si es sindicato clasista o es sindicato democrático, ya eso no vale. O sea, lo que le estorba al neoliberalismo es el sindicato en sí mismo. O sea, es que es una traba para el libre mercado, es que los sindicatos no deberían existir según esta concepción, ¿verdad? O sea, cada cual debe negociar sus condiciones de trabajo de manera individual. Después de debilitar hasta hacer casi desaparecer a los sindicatos del sector privado, los gobiernos y grupos poderosos se han encargado de golpear a los sindicatos del sector público, dificultando su capacidad de respuesta ante las políticas públicas contrarias a los intereses de la clase trabajadora. Esos golpes estaban orientados a precisamente dejar en su mínima expresión al movimiento sindical que existía en este país, que es el del sector público. Entonces, lo que vamos a ver es a sindicatos que alguna vez tuvieron una gran capacidad de movilización y eran muy fuertes, en una situación casi de muerte clínica, por decirlo así. Entonces, veamos hacia atrás, bueno, lo que es Hagdeo, Sintrahab, ¿verdad? Bueno, los sindicatos de los bancos fueron precisamente fue en los 90 que fueron arrinconados hasta el extremo de prácticamente desaparecer. El ICE, ¿verdad? Veamos ahora el ICE. Bueno, cuando el ICE hacía una huelga, bueno, paralizaban la inmensa mayoría de los planteles y de las oficinas. Ahora ya sabemos qué es el ICE. Los únicos dos reductos que quedaban en ese momento eran la Caja, especialmente UNDECA, y el Magisterio. Lo cierto es que ese momento fue clave, digamos, para dar un golpe contundente en el 2018. Y ese golpe se lo dieron especialmente con lo de la aprobación de la ley esta que prohibió las huelgas en el sector salud y en UNDECA, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, usted ve que la reacción del movimiento sindical del sector público ya no es igual. Bueno, lógicamente la actualidad nos indica que tenemos que superar e ir más allá de lo que hemos hecho tiempo atrás, que fueron acciones exitosas, por ejemplo, la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, acciones exitosas porque una buena parte del pueblo entiende que este tipo de cosas nos llevan a deteriorar el Estado social de derecho y más aún a tratar de eliminar las conquistas sociales que este país lo han hecho diferente, ¿verdad? En la huelga contra el combo fiscal,
que también tenía un carácter, una huelga de carácter público, para decirle, era un movimiento contra propuestas o proyectos de ley que se iban a discutir en la Asamblea Legislativa que iban a afectar a todas y todos los costarricenses, ¿verdad? Proyecto que ya se aprobó, que todas las advertencias que hicimos de los efectos, ¿verdad? Por ejemplo, del IVA, de que se iba a subir el monto del IVA, de la regla fiscal, no hay duda de que ya todas esas consecuencias las está sufriendo no solo la clase trabajadora del sector público, sino del sector privado, pero también las familias del pueblo costarricense, ¿verdad? Ese movimiento, cuando hablamos o logramos más bien la gran manifestación que en términos se le puso la manifestación de los 4 gatos, que se hizo, que contó con la presencia de más de 1 millón de personas, nos indican que más allá de las consecuencias o efectos en el sector público, también al pueblo costarricense lo entendió, con sectores que ya venían siendo, algunos de ellos, bastante afectados, como los agricultores, ¿verdad? Y otro tipo de sectores organizados que estaban allí. Con todo y todo, lograron aprobar este proyecto. No fueron atendidos la gente en la calle. Se actuó de una manera unilateral, ¿verdad? Arbitraria, antidemocrática. No se aceptó que fuéramos recibidos comisiones o delegaciones en la Asamblea Legislativa para hablar con los diputados, solo con un pequeño sector de diputados. El resto de la presencia de los diputados ahí, matriculados con el concepto neoliberal, pues obvió toda esa situación. Al excluir a los sindicatos y trabajadores de la discusión del combo fiscal, las condiciones de vida de las familias trabajadoras se han deteriorado. Por si fuera poco, la pandemia del 2020 agudizó la delicada situación del desempleo, la inseguridad y los salarios. En este contexto tan crítico, se eligió a Rodrigo Chávez como presidente de Costa Rica, con la esperanza de que el rumbo del país fuera diferente. Sin embargo, las políticas siguen siendo las mismas que sus antecesores del Partido Acción Ciudadana y el Partido Liberación Nacional, en favor de los más poderosos y en perjuicio de las familias trabajadoras. Creo que los movimientos sociales, los sindicatos, pero también la ciudadanía que le confió el voto, una gran parte está esperando que las promesas se cumplan, ¿verdad? Está a la espera. Va a llegar un punto en el que la espera no va a tener resultados, no va a tener respuesta. Y creo que en ese punto es muy probable que la gente empiece a reaccionar cada vez más, y yo esperaría que las organizaciones sociales reaccionen también. Ya algunos sectores han ido reaccionando, ¿verdad? Porque además vos sacas cuenta de la agenda que convoca el gobierno ahorita en sesiones extraordinarias y saca cuenta, es una agenda muy neoliberal, jornada de 12 horas. Venta del Banco de Costa Rica. Acordate que Carlos Alvarado propuso la venta de Fanal y Rodrigo Chávez, siendo ministro de Hacienda, le calculó el precio de venta de varias entidades. Es una continuación, ¿verdad? El proyecto que estamos discutiendo, que es convocado por el gobierno para extenderle la vida útil a los buses. Es una agenda muy neoliberal. Y yo creo que él impulsa una agenda neoliberal, por un lado, que es una continuación de la política fiscal y económica hasta el momento, y por otro lado vende la expectativa de que va a ser un cambio. Eso en algún punto va a chocar, y cada vez va a ir chocando más. Ya anunció que quiere la Alianza del Pacífico. Ya en este momento yo participo de reuniones con sectores agrícolas que se están organizando para hacerle frente a la Alianza del Pacífico, de la ruralidad, y Rodrigo Chávez ganó con votos de la ruralidad. Y sin embargo les va a convocar algo que no quieren, que es la Alianza del Pacífico. ¿Ves? Creo que ahí, cuando él empiece a desenmascarar más su agenda, cuando esa agenda claramente conflictúe los intereses de los grupos, creo que es cuando más van a estallar. Eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que hasta que no me toquen a mí no me muevo. Claro. Y eso implica que muchos sectores no se van a movilizar porque van a creer que no es con ellos la cosa. Pero saca cuentas, es con todos, es con las subpúblicas, es con los fondos de la educación y de la salud. La caja recortada y atacada. En este momento la caja es un blanco de ataque a Rodrigo Chávez.
El MEP no lo es directamente aún, pero no le ha resuelto la regla fiscal que le tiene amarrado el presupuesto. Es con las subpúblicas, es con las empresas públicas como el BCR, la cosa es con todos. O nos movemos y nos organizamos o nos lleva una embestida en muy poco tiempo. Y yo lo que anticipo es que el otro año, si los sectores sociales no reaccionan de forma organizada y colectiva, aquí va a haber una embestida de agenda que va a costar parar. Porque además creo que este gobierno, mira cómo ha convocado las cosas, convoca muchas peleas al mismo tiempo. ¿En cuál me concentro? ¿En dónde la gente pone atención? Hay que poner cuidado a la jornada de 12 horas, pero también a la venta del BCR, pero también a lo de buses, pero también a lo de la caja. Son muchos golpes a la vez. Si los grupos organizados no actúan de forma colectiva y coordinada, no vamos a poder detener la embestida como sociedad. Bueno, y es que para esa unidad sindical, definitivamente, con las diferencias ideológicas que podemos tener todas las organizaciones, no solo sindicales, sino sociales en este país, tenemos que hacer un alto en el camino y entender que tenemos que encontrar aquellos objetivos, aquellas metas que nos sirven de punto de unión. Tenemos que llegar a acuerdos, es fundamental acordar para poder enfrentar la lucha, para poder movilizarnos. Lo vamos a lograr porque lo estamos haciendo ya. Hay que estar clarísimos que el único objetivo es defender a la clase trabajadora de este país. Pero, ¿y cómo comenzar? ¿Quiénes son las personas llamadas a generar esta resistencia ante la embestida neoliberal que se aproxima? ¿Cómo despertar del estado de calma y pasar a un estado de acción? Bueno, las bases, en el caso de Access Sindicato, son el núcleo más trascendental que hay. ¿Por qué? Porque se encuentran no solamente en las áreas urbanas, sino también en las áreas rurales, con características particulares, pero hay problemas comunes que nos afectan. Y lo que es el conocimiento que tengan cada uno de nuestros afiliados de esas bases y de las situaciones que se están viviendo, ellos la llevan al seno de lo que es la organización para determinar cuáles son las propuestas o acciones fundamentales en garantizarle no solamente al trabajador de la educación su derecho laboral, su condición de vida digna, sino que también de proteger a nuestros estudiantes, que en este caso son que pasan por un proceso tan importante en la adquisición de conocimiento, de formación y de preparación para la vida. Y cuando hablo de preparación para la vida, es que ellos van a tener que enfrentar de manera conjunta toda esta situación que ya se ha venido, y como te lo dije anteriormente, que los vientos no han sido favorables para la sociedad costarricense. Y yo creo que ahí es donde debemos de ir encaminando. Las bases son fundamentales porque conocen la realidad de cada centro educativo. Las bases son fundamentales porque llegan a hacer sus propuestas. Las bases son fundamentales porque cada una de ellas se encadenan y hacen ese grupo tan importante para enfrentar estas situaciones diarias del deterioro de las condiciones de vida de los costarricenses. Las bases son fundamentales en la estructura de la organización porque la sostienen y orientan el camino hacia donde debemos de dirigirnos como organización sindical, pero también como seres humanos. Las posibilidades de una manifestación fuerte en las calles están, pero primero tenemos que llevarle lo que es la información, que adquieran el conocimiento, las razones del por qué nos vamos a manifestar o vamos a luchar, ¿ok? Eso, al estar preparados, vamos nosotros a decirle a nuestra gente o ellos nos van a indicar, estamos listos. Pero si no los tenemos con la información o con el conocimiento necesario, sería una presa fácil, ya sea para los medios mediáticos o para los grupos de poder. Nosotros necesitamos lo que es bases preparadas, con información, con conocimiento y con condición sensible y humana para poder enfrentar todos aquellos obstáculos o políticas que pretendan amenazar sus condiciones de vida. O sea, esa necesidad de hacer una reflexión
de mediano y largo plazo, decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿quiénes son nuestros afiliados? ¿Cómo se sienten? ¿Qué están pensando en este momento? Es más, ¿quiénes son? ¿Cómo se vinculan en las comunidades? Podemos vincularnos, podemos, digamos, apoyar al movimiento feminista o al movimiento campesino, o hacer, ¿cómo se llama eso? Acuerdos estratégicos con otras organizaciones. Ustedes que tienen esto, por ejemplo, que es algo excepcional, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros tenemos que tener medios alternativos, pero medios alternativos profesionales, no los que hacíamos nosotros. El objetivo de la lucha de la APSE siempre ha sido velar por la calidad de vida de los trabajadores en general. No estamos hablando de sectores específicos, es que estamos hablando de la sociedad entera que está siendo violentada, maltratada, responsabilizada por la mala administración, por las políticas de un modelo que pretende que cada día los pobres sean más pobres y los ricos más ricos. Este es el objetivo. La meta de la APSE es lograr unidad sindical, unidad de los trabajadores, porque solo con la unidad, solo con el desarrollo de la conciencia de los trabajadores, de que somos una sola clase y que por lo tanto tenemos que cuidarnos entre nosotros, con la unidad y con la conciencia de clase, con la lucha, porque la lucha definitivamente está plantada, la lucha la hemos dado, pero hay un futuro para esta lucha, un futuro que requiere de más cohesión, de más fuerza, de más conciencia. Y en la APSE estamos haciendo este trabajo y más para que todos los trabajadores nos unamos, despertemos trabajadores, despierte sociedad, porque la lucha es muy dura, se avecinan tiempos difíciles y aquí está la APSE haciendo su trabajo. Los llamamos a todos para que entiendan, para que lean, para que escuchen, para que vean, porque solamente así tendremos el valor para enfrentar esta guerra que nos han declarado los grandes poderosos, los grandes ricos de este país, y pareciera que el gobierno también, que no está escuchando a su pueblo. Después de aquí, ¿cómo lo ve uno? Más allá de movimientos que tenemos que ver en el entorno nacional, ¿verdad? No hay duda de que quieren destruir, reitero, los servicios del sector público, no hay duda de que quieren ir más allá y privatizar el ICE, los grandes negocios, no hay duda que ha quedado evidente lo que es la reforma del Estado, la privatización de servicios en la caja, y esto significa ya otro tipo de organización, ya un tipo de organización con una estructura popular, donde todos los sectores que se sienten amenazados y que han sido afectados con estas políticas durante muchos años, puedan tener la posibilidad de participar en la construcción de un gran evento de esta naturaleza. Todos los sectores afectados, estamos hablando de las provincias más pobres, que no les han resuelto absolutamente nada, ¿verdad? Estamos hablando de los salarios que prácticamente han venido a perder un porcentaje bastante significativo. Estamos hablando del alto costo de la vida, estamos hablando de los efectos que va a suceder con el impacto del recorte de los 200.000 millones de colones a las universidades, en fin. Y esto significa fijar, el norte estaría en ponerlos de acuerdo en que va a ser una lucha más allá de reivindicativa por un problema país. Y ese problema país es de un modelo que lo han llevado, que lo han profundizado, como otros que hay en Latinoamérica y en el mundo, que ya lo que trae es necesidades, pobreza, analfabetismo, para ir creando la lucha por un modelo diferente con mayor justicia social. Entonces, yo sí creo que tenemos que invertir mucho en comunicación asertiva, comunicación más fresca, comunicación más veloz, que diga lo que es al punto, más valiente también. La gente no está para medias tintas, no está para que te pongas ahí muy diplomático, no, decirle las cosas como son, con respeto pero sin miedo. Tenemos que ser mucho más directos, mucho más claros. Tenemos que aspirar también a ser muy propositivos.
Es algo que yo insisto desde la reforma fiscal, ¿verdad? Los movimientos sociales no pueden perder su capacidad de proponer. Hay que lograr aspirar a esas otras salidas, porque yo creo que mucho de la idea que han logrado implementar es, solo es esto, o vendemos el becerro, no hay nada que hacer. Esa ha sido la lógica del bipartidismo, ha sido la lógica de Carlos Alvarado, ha sido la lógica del neoliberalismo. Entonces hay que invertir en comunicación, pero además tenemos que invertir en proponer, en apuntar ahí donde sabemos que es la salida para empujar hacia ese aspecto. Pero también creo que tenemos que hacer esfuerzos por participar de espacios físicos de organización entre diferentes sectores. Eso hay que hacerlo, salirnos de nuestro gremio, ir a hablar con la SU, ir a hablar con la Caja, y ahí posiblemente los líderes y lideresas de los movimientos sociales son el elemento clave, ¿verdad? Hacia dónde pueden conducir esos diálogos, hacia dónde están dispuestos a participar con sus contrapartes de los otros sectores. Y también tenemos que hacer el esfuerzo, ya desde la Asamblea Legislativa, desde los diputados, por garantizar que nuestros despachos sean espacios de encuentro. Bueno, las condiciones para la protesta se están planteando y se están dando. Es decir, poco a poco estamos viendo día tras día que las mismas políticas, las mismas estrategias que implementa el gobierno van generando el descontento en la población, que se va enterando de camino de que definitivamente no puede esperar la ayuda del gobierno. Y entonces lo único que podemos esperar, porque las encuestas lo dicen, el informe del Estado de la Educación lo dice, el informe del Estado de la Nación lo dice, los expertos y los estudiosos de este país lo dicen. El país camina vertiginosamente a un empobrecimiento, no hay seguridad ciudadana, la estabilidad social es terrible, y entonces, si este es el camino, el pueblo debe protestar, debe de decir, debe denunciar y debe de señalar a los responsables de lo que está pasando. Esta es nuestra tarea, tenemos que hacerlo. Por eso hacemos un llamado a todos los trabajadores, a toda la sociedad, para que se informe, para que esté pendiente de los comentarios, de los análisis, pero escuchen a la gente de su pueblo, a las organizaciones. Somos nosotros, las organizaciones sindicales y sociales de este país, que estamos siempre preocupados por el bienestar del pueblo. Para Costa Rica y las familias trabajadoras llegó el momento de despertar. No podemos seguir al margen de las decisiones que nos afectan a todos. No podemos seguir esperando a que los gobiernos de turno resuelvan nuestros problemas cuando sus intereses han sido y serán los de los más ricos. Es momento de soñar en grande para enfrentar con propuestas y esperanza los problemas que se avecinan. Es momento de dejar las diferencias atrás y construir un norte para todas las familias trabajadoras del país.